Amén. Gracias a todos por su esfuerzo, por tomar este paso de estar aquí con nosotros. Amén. Y vamos a pedir una vez más que venga por aquí, hermana Lalaina. ¿Cuántos están disfrutando de esto? Amén. Yo creo que más que una enseñanza es disfrutar. Amén. Hay cosas que yo estoy aprendiendo, conceptos nuevos. De verdad que para mí era algo que no lo tenía muy claro, pero gracias, hermana Lalaina. Vamos a pedir que pase por aquí rápidamente. Hermana Laura, muchas gracias también. Dios les bendiga a todos otra vez más. Amén, que Dios les bendiga a todos. And everyone take a deep breath. A ver, todos tomen inhalen, Because I'm not going to talk about sex. porque no vamos a hablar del sexo ya. You can relax. Puede relajarse. Please go ahead and have a seat. Pueden tomar asiento, por favor. Okay, this last session is going to be very scientific. Esta última sesión va a ser bastante científica. This is what I'm going to give you is something that we will do with couples. Say that again. This resource is something I'm going to give you that we do with couples. Esto es algo que es un recurso que usted puede hacer como pareja. And it's really great for learning about your patterns. Y es muy bueno, es fantástico para aprender sobre los patrones. Because we all fight patterns Porque todos luchamos o peleamos contra los patrones and cycles. y ciclos. So relationships often get stuck in cycles. Así que por lo general las relaciones se estancan en ciclos, So patterns of behavior. Patrones de comportamiento. Here's some research we've done. Y aquí hay un poco de investigaciones que se ha hecho. There's actually, let me ask you this. How much conflict in your marriage do you think never changes? So, Déjeme preguntarle esto. ¿Cuánto conflicto hay en su matrimonio que usted piensa que nunca cambia? maybe the words you use change, Tal vez las palabras que usted usa cambian, but for the most part, 10 years, 20 years, 30 years down the road, you're still sort of arguing about the same kinds of things. pero después de 10 años, 20 años, tal vez 30 años, todavía siguen discutiendo sobre las mismas cosas. Any guesses? What's the percentage of this? ¿Cuál cree usted que es el porcentaje de eso? Is it 10% ¿Un 10% of conflict? de conflicto? 50? ¿Un 50%? 80? ¿80%? What do you think? ¿Qué piensa usted? Couples that have been married a long time, are you still having the same fight you had 20 years ago? Ustedes, las parejas que han estado casados por mucho tiempo, ¿siguen teniendo las mismas peleas que tenían hace 20 años? No? Yes? What do we think? ¿Qué piensa? Let me tell you what science tells us. Déjeme decirle lo que la ciencia nos dice. The research shows that 69% of conflict never gets resolved. Las investigaciones muestran que el 69% de los conflictos nunca se resuelven. What? ¿Cómo? That doesn't make sense. Eso no tiene sentido. How can we have strong, powerful marriages and still be fighting about the same things? ¿Cómo es que podemos tener matrimonios fuertes, sólidos y seguir peleando por las mismas cosas? That can't be right. Eso no puede ser correcto. Now, again, I'm coming from you from a totally scientific background. Ahora, estamos hablando de un trasfondo completamente científico. We understand the Holy Ghost can do a lot of things. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo puede lograr muchas cosas And the Holy Ghost can change all kinds of things in our relationship. y el Espíritu Santo puede cambiar muchísimas cosas en nuestras relaciones. But purely from research, Pero hablando simplemente y puramente en las investigaciones, when you marry somebody, cuando usted se casa con alguien, you are marrying someone for all their wonderful qualities. usted se está casando con alguien y con todas sus maravillosas cualidades. But you are also marrying yourself to their difficulties. Pero usted también se está casando con sus dificultades. You are marrying yourself to the conflicts you will continue to have throughout your marriage. Usted se está casando con esos conflictos que usted va a tener continuamente en su matrimonio. If he is dirtier than you, Si él es más sucio que usted, he will probably always be dirtier than you. probablemente siempre va a ser más sucio que usted. If he is always late,
Si él siempre llega tarde, he'll probably always be late. probablemente siempre va a seguir llegando tarde. If she wants to talk a lot, all the time, Si ella quiere siempre hablar y hablar y hablar todo el tiempo, she'll probably always be somebody who likes to talk. probablemente ella siempre va a ser alguien a la que le guste hablar. So one of the researchers says when you get married, you marry yourself to these conflicts. Así que una de las investigaciones dice que cuando usted se casa, usted se está casando con estos conflictos. So if you married somebody else, you'd marry yourself to different conflicts. Si usted se casa con alguien más, entonces se está casando con diferentes conflictos. Which is why leaving and going somewhere else isn't going to fix anything, Por eso el dejarse irse a otro lado no arregla nada, because you're still you. porque usted sigue siendo usted. Maybe you'll talk about something slightly different, Probablemente usted hable de las cosas un poquito diferente, but you are still going to have conflict. pero usted va a continuar teniendo conflictos. We all have conflict. Todos tenemos It's conflictos. part of our relationship. Es parte de nuestra relación. So if research tells us that 70% of our conflict stays, Las investigaciones dicen que el 70% de nuestros conflictos quedan. how do we fight fair? Así que, ¿cómo podemos hacer para pelear en una forma justa How con do we esto? feel heard if we feel like we have to keep having the same conversations over and over again? ¿Cómo podemos llegar a ese punto donde nos sentimos escuchados si tenemos que tener las mismas conversaciones vez tras vez? If 31% of conflicts are solved, Si el 31% de los conflictos solamente se resuelven, that means most of my conversations will never get answered. eso quiere decir que la mayoría de mis conversaciones nunca van a recibir una respuesta. So why am I telling you this? Así que, ¿por qué le estoy diciendo esto? Because knowing someone's faults Nunca es la culpa de alguien más. is another level of knowing who someone is. Es otro nivel de saber quién es esa otra persona. I love you for your good things, Yo te amo por tus cosas buenas and I love you for the things that are less good. y te amo por esas cosas que no son tan buenas. And I know who you are. Yo sé quién eres. This does not mean I will always love the fact that you are a little bit late. Ahora, esto no quiere decir que siempre voy a estar conforme o contenta con el hecho de que siempre llegas tarde. But it means that I can learn to love that part of you too. Pero lo que quiere decir es que puedo aprender a amar esa parte de ti también. I can learn to love the problems. Puedo aprender a amar los problemas. Now that doesn't make sense Eso no tiene sentido, ¿verdad? because we live in a world that is really, especially right now, Porque vivimos en un mundo que especialmente ahora really quick to label someone, oh, they have personality disorder. es muy rápido para ponerle una etiqueta a la gente. Oh, tiene problemas de personalidad. That person has a chip on their shoulder. Ah, esa persona algo anda mal. That person doesn't understand anything. Esa persona no entiende nada. That person is a narcissist. Esa persona es un narcisista. That's a big word right now. Y esa es una palabra muy grande que se usa mucho That ahora. person is completely selfish and they'll never understand you. Esa persona es completamente egoísta, nunca te va a poder comprender. But that's not what science shows. Pero eso no es lo que la ciencia muestra. And that's definitely not what God teaches. Y es definitivamente no es lo que Dios enseña. Because we're going to go below surface. Lo que vamos a hacer ahora es ir debajo de la superficie. So we started with our love bank. Así que comenzamos ayer con nuestro banco del amor. We started with our friendship. Comenzamos a hablar sobre nuestra amistad. And if our friendship is going well, we're going to have great sex. Y si nuestra amistad está bien, vamos a tener una fantástica vida sexual. That's the next step. Ese es el siguiente paso. And if our friendship is going well and we're having great sex, Si estamos teniendo una buena amistad, si estamos teniendo buen sexo, we are going to conflict well. vamos a poder también conflictar o pasar los conflictos bien. As we work on our friendship, A medida que trabajamos en nuestra amistad, we are also working on the way that we fight. también estamos trabajando en la forma en cómo peleamos o discutimos. Because if I understand you, Porque si yo puedo entenderte, if I know you, si yo puedo if I conocerte, see you, si yo te puedo ver tal cual then I eres, understand entonces you. puedo comprenderte. I understand why this is a conflict. Puedo comprender por qué tal cosa es un conflicto. Because these conflicts, these 70% of conflicts, El 70% de estos conflictos they don't come from I'm just always late.
no vienen de siempre llego tarde, but they come from a need. sino que estos conflictos vienen o nacen a causa de una necesidad. It's a deep felt need. Es una necesidad muy profunda. Maybe it's power, Tal vez una necesidad de poder, maybe it's freedom, de libertad, feeling loved, de sentirse amado. what it means to have a family, ¿Qué es lo que es tener o qué significa para usted tener una familia? what a home is. ¿Qué es tener un hogar? So if you argue because your spouse is always late, Así que si ustedes discuten, pelean porque su esposo o su esposa siempre llega tarde, the spouse that's upset, la esposa o el esposo que está enojado I'm not really angry because you're late. puede decir, no estoy enojado o enojada porque llegas tarde, I'm angry because my family should be on time. estoy enojada porque yo creo que mi familia debe siempre llegar a tiempo. Because I believe that's a value for my family. Yo creo que ese es un valor que mi familia debe cultivar. I'm not really mad that you're late. No estoy realmente enojada de que llegas tarde, I'm mad because it feels like you're removing power from me. sino que me enoja porque siento que lo que estás haciendo es quitarme poder. And I'm ready. Estoy lista, And the kids are ready. los niños están And we're listos waiting on you again. y estamos una vez más esperándote a ti. And you have removed power from me. Entonces, ¿qué has hecho? Me has quitado poder. It's not really about being late. Realmente no se trata de que llegó tarde, hay It's más. about a core need. Sino hay más, es una necesidad en lo profundo de la persona. So then to know someone in their core needs Así que el poder conocer a alguien en su necesidad profunda is to know who somebody is. es saber quién es esa persona en realidad. So now you're going to keep having conflict. Ahora, ¿va a continuar usted teniendo conflictos? Your spouse may always be a little bit messier than you. Su pareja tal vez siempre sea un poquito más desorganizado que usted, But you can have conversations about this. pero usted puede tener conversaciones So that sobre eso. instead of these conflicts being this mark in your relationship, Y en lugar de que estos conflictos sean una marca fuerte en su and relación, every time you talk about this, you just get locked in this cycle over and over and over y again, cada vez que ustedes hablan sobre ese tema, se quedan estancados en un ciclo que da vueltas y vueltas y vueltas. you can have honest conversations. En lugar de eso, usted puede tener una conversación honesta I see your need. en donde usted puede decir, veo cuál es tu necesidad. I don't know what they are, Yo no sé cuáles son esas and for everybody, they're necesidades. very different. Y para todos nosotros son muy diferentes. But it's important to get past the conflict Pero es muy importante que pasemos del conflicto and get to the root. y podamos llegar a la raíz. And so that's what we're going to look at. Así que eso es lo que vamos a ver. So go to session 3, Vaya usted a la página que dice sesión the 3, circle of conflict. el ciclo del conflicto. So on your left-hand side, En la parte izquierda de su hoja you have the pursuer. tiene usted al perseguidor. Now, let me explain. Y déjeme explicar esto. The pursuer El perseguidor in the conflict en un conflicto is generally the person who's pushing for something. es generalmente la persona que está allí empujando para obtener algo. Your spouse is always late Su esposo siempre llega tarde. and you're upset. Usted está enojado. You're the pursuer. Usted es el perseguidor. Your wife is messy and leaves her dishes all over the table Su esposa es un poquito sucia, deja los platos todos sucios en la mesa. and you're upset. Y usted está enojado. You're the pursuer. Entonces usted es el perseguidor. Generally, Generalmente in the cycle, you're always the same one. en este ciclo, usted siempre va a ser el mismo. You're the pursuer. Usted es el perseguidor. Something has to be done. Algo se tiene que hacer. Something has to change. Algo tiene que cambiar. I cannot keep living like this. No puedo seguir viviendo I así. cannot have this conversation again. No puedo volver a tener esta conversación So what de do nuevo. I do? Así que, ¿qué hago? So in your notes, Aquí en su hoja, you will try to convince, ¿qué va a hacer usted? Criticize. Trata de convencer, critica, investigate. sosuega, You'll investiga. blame. It's your fault we're always late. Culpa, es tu culpa que siempre Or estamos you'll try to tarde. take control. O va a intentar tomar control. Fine, then I'm going to take the car and you can take the bus. Pues muy bien, entonces yo me llevo el auto y tú te vas en el autobús. What am I thinking? ¿Qué estoy pensando? I'm thinking, why can't I get through to him or her? ¿Qué es lo que pienso? ¿Por qué es que no puedo
llegarle a él o llegar a ella? Why are they not hearing what I'm saying? ¿Por qué no escucha lo que le estoy diciendo? Or why don't they care about me? O tal vez lo que usted piensa es, ¿por qué no le importo? ¿Por qué no se preocupa de mí? Because if they cared about me, they wouldn't keep doing this. Porque si realmente le importara, no seguiría haciendo lo mismo. Well, how do I react? Bueno, ¿cómo reacciono I'm entonces? frustrated. Frustrado, I'm desperate. desesperado, And I feel completely me overwhelmed. siento completamente abrumado. But how do I actually feel inside? Pero realmente, dentro, ¿cómo nos sentimos? I'm sad. Me siento triste, I'm defeated. me siento derribado, I don't know what to do. no sé qué hacer. If you are the withdrawer, Ahora, si usted es el evasivo, el distanciador, en su página dice retirador, pero la palabra correcta sería evasivo o una persona que se distancia. Puede usted poner evasivo, distanciador. here she comes at me again about being late. Oh, aquí viene de nuevo ella porque llegué tarde. I don't know how to please her. La verdad que no sé I cómo tried to be on complacerla. time. Trato de llegar a I tiempo. got up a couple minutes early. Me levanté más temprano. I really tried. Realmente sí lo intenté. And here she is again, Y acá está de nuevo. nagging at me about being late. Dándole porque llegué tarde. Or maybe here he comes again, O tal vez usted dice, aquí viene de nuevo and él. he's upset, Está enojado. and we're not having sex enough. Y porque no estamos teniendo suficiente I don't know what sexo. to do. Y ya no sé qué hacer. Because I tried, Porque intento. and I thought about Y it, pienso en eso. and here he is again. Y aquí viene de nuevo él. So if you're the withdrawer, Así que si usted es el evasivo, el distanciador, you deflect, ¿qué hace usted? You- Se desvía, you defend, defiende. you counter blame. Usted culpa, contra culpa. That means, okay, maybe I did that, but then you did. Tal vez usted dice, sí, está bien, hice tal cosa, pero tú hiciste tal cosa. You withdraw, ¿Qué hace? Se or retira, shut down, se apaga, se or you distancia minimize it. o minimiza la cosa. Babe, it doesn't matter. Nobody's going to be early. No importa, si igual nadie llega temprano. What are you thinking? Ahora, como evasivo, distanciador, ¿qué es lo que piensa? Well, they must be right because they're always talking about this. Bueno, tal vez sí tiene razón porque siempre está hablando de lo mismo. Or I can't please them. Oh, la verdad que no puedo Doesn't complacerlo. matter how hard I try, they're never going to be happy. No importa qué tanto yo haga, nunca va a estar feliz. How do I react? ¿Cómo reacciono? I react defensive, Defensivo, frustrated, frustrado, detached. separado. I'm just going to separate myself because I can't make it right. Me voy a desprender, me voy a separar porque no puedo hacer nada bien. But how do I feel inside? Pero realmente dentro mío, ¿cómo me siento? I feel sad. ¿Me siento triste? I feel defeated. ¿Me siento derrotado? They're not that different. Y no son muy diferentes los You dos. see, the pursuer feels sad, defeated. Here I have unsettled and hurt. Por ejemplo, el perseguidor tiene el sentimiento de sentirse triste, herido, y el distanciador también triste, herido, And derrotado. Inestable era en el perseguidor. But they're not that different. Pero aún así no son muy diferentes. So let's look at a couple examples. Así que vamos a ver algunos ejemplos. You're arguing again because the house isn't clean. Están discutiendo de nuevo porque la casa no está limpia. And the pursuer is going, please, babe, I've told you 10 times. Please put your clothes away. Y el perseguidor dice, por favor, mi amor, te lo dije 10 veces, por favor, guarda tu ropa. I'm so angry with you. Estoy tan enojado contigo. But really what they're thinking is, Pero realmente lo que está pensando, it's a value in my home that my home is clean. lo que ella o él está pensando es, esto es para mí, es un valor que mi hogar esté limpio. Peace is a value in my home, and I don't have peace when my home is a mess. La paz es un valor para mi hogar y cuando la casa está toda desordenada no puedo tener paz. I'm telling you how angry I am, Te estoy diciendo que tan enojado estoy, but I really feel hurt pero en realidad lo que siento es, me siento herido. because you don't seem to hear me. Porque parece ser que no me escuchas. Because we're having the same fight again. Estamos teniendo la misma pelea siempre. And if you're the withdrawer, you're thinking, oh, okay, here she goes again. Ahora, si usted es el evasivo, el distanciador, usted dice, aquí viene de nuevo. I tried. Intento. I definitely got my socks put away. Guardé los calcetines al menos. But yeah, my pants are still there. Pero sí, mis pantalones siguen ahí en el piso.
And I really tried. Intenté de veras. She's got to be right. Y debe tener And razón, there's nothing I seguro. can do to make her Y happy. no hay nada que yo pueda hacer para hacerla feliz. So you check out Así que, ¿qué hace? Se desprende. and you let her be angry Y deja que ella se quede enojada. because that's just easier. Porque eso es más fácil. This is a cycle. Ese es un ciclo. And then you have the same fight Y vuelve- over and over and over Y vuelve a again. tener la misma pelea vez tras vez tras vez. So as you see here, what do I feel? Así que cuando ve aquí el cómo me siento, Generally, we have primary and secondary emotions. por lo general tenemos emociones primarias y secundarias. So a primary emotion would be something like anger, sadness, fear, joy. Una emoción primaria sería el enojo, tristeza, temor, gozo. And then a secondary emotion would be an emotional reaction to our emotion. Y una emoción secundaria sería una reacción emocional a nuestra emoción. This is often where we find ourselves. Y es ahí donde nosotros generalmente nos encontramos. It's a learned behavior. Es un comportamiento que se aprende. It usually comes from your family of Y origin, por lo general viene de su familia, your culture. viene a causa de su It's a cultura. deep-seated root. De su cultura. Es una raíz muy profunda en What usted. you did made me feel shame. Lo que tú hiciste me hizo dar vergüenza. And then I'm really angry that I felt shame over that thing. Y estoy tan enojado que yo sentí vergüenza por So tal cosa. now I'm going to get mad. Así que ahora me voy a And I'm going enojar to tell you how angry I y am. te voy a decir qué tan enojado estoy. But the reality is, I felt shame. Pero la realidad es esta. Sentí vergüenza. I'm ashamed that I didn't clean up after myself, Me siento avergonzada de que no limpié. or that you don't feel like your needs are being met, O me siento avergonzado de que sientes or que, that we're always late, que tus necesidades no están siendo or whatever cumplidas. the conflict may O que be. llego siempre tarde. O cualquiera sea el conflicto. So what we have on this page here Así que en esa página lo que usted tiene ahí is something that you can fill out. es algo que usted puede completar. And I want you to start. The wife normally is who? The pursuer or the withdrawer? La esposa generalmente, ¿quién es? ¿La perseguidora o la distanciadora? And the husband generally is who? The pursuer or the withdrawer? ¿Y el esposo quién es generalmente? ¿El que persigue o el que se distancia? Normally, the pursuer is the wife, Generalmente la esposa es la perseguidora and the husband is the withdrawer. y el esposo es el evasivo. Normally. Normalmente. So the first way to look at our patterns Así que la primera forma en que podemos ver nuestros patrones is to have honest conversations about where we fall. es tener una conversación honesta de dónde estamos. So I want you to begin to fill this out Así que comience a llenar esto. while I talk. Ahora que yo voy a So seguir the first hablando. line is what I do. La primera línea es lo que yo hago. It probably won't take you long to think about a conflict that you have often. Tal vez no tarde mucho pensar, usted ahora piensa en un conflicto que ustedes tienen seguidamente o muy seguido. When you often have it, when you have this conflict, Cuando usted tiene este conflicto, what do you do? ¿qué hace? Do you nag? ¿Se queja? Do you criticize? ¿Critica? Do you try to control the situation? ¿Trata de controlar la situación? If you're a withdrawer, do you try to deflect? Si usted es el distanciador, ¿trata usted de desviarse? Do you withdraw? ¿Se despega? ¿Se aleja? Do you minimize? ¿Minimiza la situación? What do you do? ¿Qué hace? El hacer nada es alejarse, despegarse. Nothing is a response, El hacer nada es una respuesta and it's withdraw. y es alejamiento, separación, distanciamiento. Okay, what I think when you have this conversation, Lo que pienso, cuando usted está teniendo esa conversación, I'm thinking, why aren't they listening to me?
¿Qué pienso? Pienso, ¿por qué no me está escuchando? Why didn't they hear what I said? ¿Por qué no escucha lo que digo? Why can't I please them? ¿Por qué no lo puedo complacer? Why doesn't he care about me? ¿Por qué no le importo? Why does she always have to be right? ¿Por qué es que ella siempre tiene que tener la razón? What are you thinking during this conflict? ¿Qué es lo que usted piensa cuando están teniendo ese conflicto? Write it down. Escríbalo. How I react. Vamos al de abajo. ¿Cómo reacciono? During the conflict, I am defensive. Durante un conflicto reacciono de forma I'm defensiva. frustrated. Estoy frustrado. I'm desperate. Estoy desesperado. I do nothing. No hago nada. I feel overwhelmed. Me siento abrumado. How do you react? ¿Cómo reacciona usted? How do I feel? Vamos a la parte de abajo. ¿Cómo me siento? What I really feel is sad, Lo que realmente siento es tristeza, shame. vergüenza. I feel hurt. Me siento dolido, dolida. I feel joy. Siento gozo. Maybe conflict is how your family worked. Tal vez el conflicto es la forma en que su familia siempre funcionaba. So if we're fighting, it's Así- good. Así que si estamos peleando, pues está bien. Maybe you feel disgust. Tal vez se siente disgustado. What are you feeling? ¿Qué siente? So you'll see the infinity sign at the bottom of your page. Usted ve en la parte de abajo de la página el símbolo del infinito. Símbolo infinito, ¿verdad? It's a symbol we use when we're literally diagramming conflict in therapy rooms. En las salas de terapia, este es un símbolo que usamos literalmente para ilustrar el conflicto. The top half of the infinity sign La parte de arriba del símbolo de infinito, is where we talk about your behavior. la parte de arriba es donde hablamos de su comportamiento. What are you thinking? ¿Qué está pensando? What's your secondary emotion? ¿Cuál es su emoción secundaria? You're angry. Está enojado, You're numb. se siente dormido, adormecido. And the second half, the bottom part, La parte de abajo del símbolo is what is your primary emotion? es donde se habla sobre su emoción primaria. I'm numb. Me siento adormecido, I do nothing no hago nada, because I have a deep-seated fear of failing. porque tengo un profundo sentimiento y temor a fracasar, Because I feel really sad that my spouse isn't happy. porque me siento muy triste, me hace sentir muy triste saber que mi esposa no está o mi esposo no está feliz. And I don't know what to do with that, so I do nothing. Y como no sé qué hacer al respecto, hago nada. So this diagram Ese diagrama, is to encourage you to have conversations about your habitual conflict. este diagrama es para ayudarle a usted a tener conversaciones sobre esos conflictos habituales que usted tiene. So for the 31% of conflict that are solvable,
Así que para el 31% de los conflictos que sí se solucionan, we encourage people to soften their startup. lo que hacemos es animar a la gente que ellos que suavicen el punto de partida. It's a solvable problem. Es un problema que se puede solucionar. So use the resources I gave you yesterday Así que usted use las ayudas, los recursos que le dimos ayer and soften your startup. y comience a suavizar el comienzo. Babe, I miss you. Comience diciendo, cariño, te extraño. Do you remember how we cuddled on the couch a couple of days ago? ¿Te acuerdas cómo hace unos días nos acurrucamos en el sofá? Do you think we could do that again? ¿Crees que lo podemos hacer de nuevo? That sounds way better than you haven't given me any of your time today. Eso suena muchísimo mejor que decirle, ¿sabes qué? Hoy no me has dado ni siquiera un poquito de tu tiempo. And I need more of your time. Necesito más de tu tiempo. Why is everybody else more important than me? ¿Por qué todo el mundo es más importante que yo? This is a solvable conflict. Es un conflicto que se puede solucionar. So we soften our startup. Así que ¿qué tiene que hacer? Es suavizar el comienzo de ese conflicto. The conflicts that are unsolvable. Los conflictos que no se solucionan, que no tienen posibilidades de solucionarse, They're not problems. no son problemas, They're parts of your relationship. son parte de su relación. So since my spouse is known by me Así que ya que mi pareja, mi esposo, mi esposa, yo lo conozco, la conozco, and I love who they are, y yo amo quién él es o quién ella es, then I really want to understand what drives them. así que realmente lo que quiero hacer es poder comprender qué es lo que lo motiva, What are their dreams? cuáles son sus sueños, What is the emotion that drives this thing that we fight about all the time? cuál es la emoción que es la que motiva o propulsa este conflicto, esta pelea que siempre estamos teniendo. One therapist recommends that you remove it. Hay un terapeuta que recomienda que usted lo quite. And it's something that together you work on. That's something together you work on. The conflict, you remove it. Lo que usted hace es remover el conflicto, ponerlo como algo externo y juntos trabajar en ello, juntos tratar de resolverlo. So, for example, Para dar un ejemplo, he is always late, él siempre llega tarde and it drives her crazy. y a ella eso la vuelve loca. Babe, I know that you have a tendency to be late. Cariño, yo sé que tienes una tendencia de siempre llegar tarde, I need you to understand pero necesito que comprendas that it is a deep-seated value for me that we are on time. que para mí este es un valor muy importante de que lleguemos a tiempo. It makes me feel unimportant when you cannot be on time for me. Cuando tú no llegas a tiempo, a mí me hace sentir sin importancia. This does not mean he will stop being late. No quiere decir que él va a empezar a llegar temprano siempre, But this means the conflict is here. pero lo que significa es que usted ha quitado el conflicto, está The aquí. problem isn't your spouse, El problema no es su esposo, but this is conflict over here. aquí está el conflicto. I love that man. Yo amo a ese I hombre, love that woman, yo amo a esa mujer, even with their faults. aún con sus faltas. So together we fight and we work on these things out here. Así que se lucha juntos So para it's not- trabajar en esa cosa, en ese conflicto. My husband has such a problem with being late. Mi esposo, usted no dice, mi esposo tiene un gran problema con la puntualidad, siempre llega tarde. My wife has such a problem with nagging me. Mi esposa tiene un gran problema con siempre estar molestando. But our marriage, Pero nuestro matrimonio, we work on being punctual. ¿qué hacemos? Trabajamos juntos para ser puntuales. We work on proper communication. Trabajamos en tener una comunicación adecuada. Because in our marriage, Porque en nuestro matrimonio, these are common conflicts. estos son conflictos comunes. So we talk about them before we get stuck in a cycle. Así que, ¿qué hacemos? Hablamos al respecto, hablamos de esas cosas antes de entrar en el ciclo. I'm going to give you a few more, Le voy a dar unos cuantos más. but I want you to flip to this page. Pero ahora quiero que vaya usted a esta página. Because what is most dangerous about the cycle Porque lo que es más peligroso, lo más peligroso sobre este ciclo, is not that it exists, no es que el ciclo existe, because it exists in all of your relationships. porque esto existe en todas sus relaciones. All of them. Todas sus relaciones. Think about how you are with your children. Piense usted cómo es usted con sus hijos. And something comes up again. Y hay cosas que vuelven a resurgir. You probably have the same conversation again. Tal vez usted vuelva a tener la misma conversación con ellos de nuevo, Or your parents. o con sus padres, Or your boss. con su jefe. The cycle isn't necessarily the problem. El ciclo en sí no es el problema. The problem
is whether or not we recognize the cycle. El problema es si reconocemos el ciclo, We can have conversations about the cycle. si es que podemos tener conversaciones al respecto. Can I be so deeply known that you know what motivates the cycle? Puede ser que me conozcas tan bien a tal punto de reconocer qué es lo que está motivando este ciclo. And are we not engaging in the 4 things that kill the cycle? ¿Y será que no estamos participando en las 4 cosas que pueden matar a ese ciclo? That's what the graphic that you have in front of you is. Acá está el gráfico, de eso vamos a hablar. A very famous marriage researcher named John Gottman, Un investigador matrimonial muy famoso se llama John Gottman. he can predict divorce with a 95% accuracy rate. Él puede predecir el divorcio con hasta un 95%. That's an unheard of rate in science. Ese es un índice que casi no se escucha en ciencia. In science, we just want over 50%. En la ciencia, por lo general, se busca un porcentaje de un índice de un 50%. But 95% is scary. Pero cuando alguien tiene un índice de probabilidades y puede predecir a un 95%, eso es algo que asusta. He has studied 40,000 couples. Él ha estudiado a más de 40,000 parejas. He created this, what he calls his love lab in Seattle. En el estado de Seattle, él ha creado lo que él le llama el laboratorio del amor. And he would ask couples to stay in this little apartment he created for a couple of days. Y él lo que hacía es pedirle a las parejas que se queden en un apartamento que él había edificado. And he would study everything. Y él estudiaba todo sobre ellos. And over time, Y al pasar del tiempo, within the first 15 minutes, y con el tiempo, por los primeros 15 minutos, he could predict if this couple was going to have a divorce. él podía predecir si esa pareja se iba a divorciar. And then he would study these 40,000 couples. Y luego estudió a estas 40,000 For years. parejas por años. This is why we get the research that 69% of conflicts stay the same. Y es de ahí de donde nosotros sacamos ese porcentaje del que el 69% de los conflictos se mantienen siempre Because he ahí. has 30 years of research proving they're really talking about the same thing 30 years later. Porque este investigador tiene pruebas que muestran que 30 años después siguen peleando por las mismas cosas. But the happily married couples have found ways to talk about it. Pero los matrimonios felices lo que han logrado es encontrar formas en las que se pueda hablar al respecto. They have ways to identify, oh yeah, in our marriage we often talk about tardiness. En los matrimonios felices ellos han podido descubrir formas de decir, sí, podemos hablar sobre la impuntualidad. But everybody has faults, Todos tenemos faltas and we work together. y lo que hacemos es trabajar juntos. And so he identified 4 things that will kill the cycle. Así que él pudo identificar 4 cosas que matan, destruyen ese ciclo. And by kill the cycle, I mean 4 things that will destroy a relationship. Y al matar el ciclo yo me refiero a 4 cosas que pueden destruir una relación. Number 1 is criticism. El número 1 es la crítica. As I start these, I want you to recognize something. Ahora vamos a comenzar con esto, pero quiero que usted reconozca algo. The truth is we've all done all 4 of these. La verdad es esta, todos hemos hecho estas 4 cosas. But it's about not allowing them to be part of our patterns. Pero lo que tenemos que lograr es no permitirle que estas cosas se conviertan en parte de nuestro patrón. So as I read these, if you're like, oh, yeah, that's me. Yo voy a leer esto y si usted dice, uy, sí, esa soy yo. Yes, and everybody else in here. Pues sí, usted y todos los demás aquí. But we're identifying them so you can recognize, oh, I'm falling into this. This is dangerous. I need to stop this right now. Pero lo estamos identificando hoy para que usted diga y usted pueda decir, oh, sí, eso es peligroso, entonces lo debo detener ahora mismo, lo tengo que parar ahora mismo. So criticism is a statement that implies something universally wrong with your spouse. La crítica es una declaración que dice que algo está completamente mal con su pareja. You use the word always, ¿Qué hace usted? Usa la palabra siempre, never, nunca. or statements about their personality. O usted hace mención de cosas sobre su personalidad. You never help me. Nunca me ayudas. You're always complaining. Siempre te estás quejando. Why are you so... ¿Por qué eres tan... The kitchen's a mess. You're a slob. La cocina es una mugre, eres una sucia. This is criticism. Eso es crítica. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. que el hombre malo, de lo malo de su corazón, saca malas cosas.
en Mateo 12:35. So if we're bringing out good things Así que si estamos sacando a la luz cosas buenas or bad things, o malas, we're speaking things out of our heart. lo que estamos haciendo, estamos hablando desde nuestro The corazón. Bible is very clear La Biblia es muy clara that we should not be judging our brother. que no debemos juzgar a nuestro hermano. Romans 14, Romanos 14, Matthew 5. Mateo The 5. Bible is very clear that we should not be judging our brother La Biblia es muy clara cuando nos dice que no debemos juzgar a nuestro hermano or our neighbor. o a nuestro prójimo. Your spouse is your neighbor. Tu esposo, tu esposa es tu prójimo. Your spouse is also your brother. Tu esposo, tu esposa también es tu hermano, tu hermana. It's interesting because we tend to judge others by their actions. Why would you do that? Why would you act like that? Siempre juzgamos a los demás por sus acciones. ¿Por qué eres así? ¿Por qué haces tal cosa? But we judge ourselves on our intentions. Pero a nosotros mismos nos juzgamos basados en nuestras intenciones. I meant to do that. Pues quise hacer tal cosa. Okay, I did it like that, but you don't know why I did it like that. Ok, tal vez lo hice así, pero no sabes por qué lo hice así. So everybody else is by their action, A todos los demás los juzgamos por sus acciones, but for myself, it's my intentions. pero cuando se trata de mí, se trata de mis intenciones. Women more often use criticism than men. Las mujeres por lo general usan más la crítica que los hombres. So if this is you, Así que si tú eres esta, so is everybody else in here. también somos el resto So to aquí. combat criticism, we use soft startup. Así que para combatir la crítica, tenemos que hacerlo con un inicio gentil y tranquilo. We utilize I statements. ¿Qué hacemos? Usamos declaraciones de yo. We focus on the feeling Nos enfocamos en el sentimiento, en and la our own emoción, responsibility. en nuestra responsabilidad. Babe, the kitchen is a mess. Cariño, en la cocina es un lío. I feel upset when the kitchen is a mess. Y yo me enojo cuando veo la I don't cocina have any sucia. peace when my home is a mess. No tengo paz cuando mi hogar está desordenado. The next one is defensiveness. La siguiente es defensiva. This is to ward off attack. This is to ward off attack. Esto es defenderse de un ataque. So this is, it's not my fault. Aquí pues no es mi culpa. Or yes, but, and you repeat yourself over and over again. O tal vez usted responde con sí, pero, y empieza a repetir lo It's mismo. always external circumstances beyond your control. Siempre es la culpa de esas circunstancias externas que están más allá de su control. Generally, it looks like two things. Y generalmente se ve de dos formas. It looks like righteous indignation. Es como una indignación santa, podemos decir, o justa. Yes, but did you see how you left the bathroom yesterday? Sí, claro, pero ¿tú viste cómo tú dejaste el baño ayer? Or it's innocent victim, ¿O es jugar a la víctima inocente? and you fall into whining. Y entra usted a la queja. Babe, you don't understand. I'm so tired. Es que cariño, tú no lo entiendes, yo estoy tan cansada. To combat defensiveness, we take responsibility. Así que, ¿qué hacemos para combatir o pelear en contra de la defensiva? We allow ourselves to receive feedback without taking it personally. Es asumir responsabilidad, es permitirse recibir crítica, podemos decir, pero sin tomarlo personalmente. We apologize, Nos disculpamos and we look for areas of improvement. y buscamos qué áreas podemos mejorar. Because if this is common, Porque si esto es algo común, there's probably a problem, entonces generalmente hay un problema. and there's something that needs to be worked on. Hay algo que se debe trabajar. Okay, the next one is contempt. El siguiente es desprecio. That's seeing yourself superior to your partner. Es cuando usted se siente o se ve superior a su pareja. This believes you're better than. Es cuando usted cree que es mejor que I'm smarter than you. yo, soy más inteligente I'm que cleaner usted. than you. Soy más limpio, I'm limpia prettier que than tú. you are. Soy más bonito que tú I'm eres. better with the kids than you are. Yo puedo hacer un mejor trabajo con los niños que tú. I'm more loving than you are. Yo soy más amoroso que tú. You're mean. Tú eres malo. You only ever talk about yourself. Solamente hablas de ti mismo. Contempt is insults or name calling. El desprecio son insultos o llamarnos cosas. It's sarcasm. Es el It's sarcasmo, mockery. la burla. Contempt is the best predictor of divorce. El desprecio es el mejor predictor, es el que mejor puede predecir los divorcios. Because happy marriages have zero
instances of contempt. Los matrimonios felices tienen 0 cantidad de incidentes de desprecio. 0. 0. Because it's really hard to feel vulnerable with somebody who's always telling you they're better than you are. Es muy difícil poder sentirse vulnerable con alguien que siempre le está diciendo que ellos son mejores que usted. So which means you're probably not working on your friendship. Si usted hace eso, quiere decir entonces que no están trabajando en mejorar la You're amistad, probably not having great sex no están teniendo buen sexo, because you're not being vulnerable porque no están siendo vulnerables, and you're not being known. no se están conociendo. And so the relationship quickly falls apart. Así que la relación lentamente comienza. Now, if this is desarmarse. you, Así que si este es usted, this is what you do. esto es lo que usted puede hacer. You create a culture of appreciation. ¿Qué hace? Crea una cultura de apreciación. You highlight your partner. Comience usted a destacar a su marido, a su esposa. Generally, people in contempt, they have a hard time seeing what's really good about their partner. La gente que siempre está despreciando al otro, a su pareja, lo hace porque no puede realmente ver las cosas buenas en él o en ella. So be intentional. Así que sea intencional. There had to be a reason I married you, Tiene que haber una razón por la que me casé contigo. so I'm going to figure out what it is. Así que voy a buscar cuál es esa There's razón. got to be something good. Tiene que haber algo bueno ahí. And then you focus on that. ¿Y qué hace usted? Ya que lo encuentra, se enfoca Wow, en eso. you know what? He really does take good care of me. Pues sí, realmente él me cuida mucho. Or she's a really good cook. O ella cocina muy bien. So I can think about that. Así que voy a pensar en eso. You're a great cook, babe. Oh, cariño, es una buena cocinera. And you focus on the good. Entonces se enfoca en lo bueno. And the last one is stonewalling. El último, bloqueo. This is when the listener withdraws from interacting either physically or mentally. Esto es cuando el oyente se desprende, se aleja de cualquier tipo de interacción, ya sea física o mentalmente. This is dangerous because it's so common. Y esto es muy peligroso porque es muy común. It happens all the time. Sucede siempre. If I just sit quietly, eventually she'll stop talking. Pues si yo me quedo aquí calladito, eventualmente ella va a dejar de hablar. If I don't say anything, then I can't be wrong, so I'll just sit here until she's done. Así que si no digo nada, pues no voy a meter la pata y voy a quedarme aquí hasta que ella acabe. If I leave the house, he can't keep telling me that I'm wrong, so I'm just going to go. Si me voy de la casa, si salgo, él no me va a poder seguir diciendo qué tan mal la soy, así que me voy. Because it's leaving physically Es alejarse or físicamente mentally. o mentalmente. What's interesting about stonewalling is research shows that actually people who are stonewalling are emotionally flooded. Lo que es interesante acerca de esto, del bloqueo, es que las investigaciones muestran que estas personas experimentan mucho sentimiento físico y emocional. Which means their fight, flight, or freeze has been activated. Lo que quiere decir que esa sensación de huir, pelear o congelarse se activa en la persona. Your body is telling you, oh, you're flooded. Su cuerpo le está diciendo, estás siendo inundado. Shut down. Ciérrate, Your apágate. frontal cortex goes silent. La corteza frontal se cierra, se calla. Now you cannot access logical thought anymore. En ese punto usted ya no puede acceder a su pensamiento lógico. And so ya you no. try to talk and you're like, Usted trata de decir algo y no salen las palabras. O sea, como que, or nothing comes out sounding like you meant it o tal vez lo que usted dice no suena como usted quiso decirlo. because you are completely flooded. ¿Por qué? Porque está completamente inundado con And what todo. happens if you don't stop ¿Y qué pasa? Es que si usted no se and you detiene, continue to feel flooded, si usted continúa sintiendo este sentimiento your blood pressure rises, de como que está inundado, your su presión arterial comienza a subir, your heart begins to pump faster, su corazón comienza a latir más fuerte, your kidneys shut down, sus riñones se apagan, your gut shuts down. su estómago se apaga, Because your body is saying, freeze, porque freeze, su freeze. cuerpo está diciendo, congélate, congélate, congélate. And now you don't understand. Now my stomach hurts. Y usted no entiende por qué su estómago le duele. Why don't I feel good? ¿Por qué no me siento bien? And you're just trying a way to stop it. Y lo que está haciendo es tratando de buscar una forma de And if you detenerlo. keep pushing, Pero si sigue empujando, generally this is where people reach their freak out stage. es aquí cuando la gente llega a ese punto de que se vuelve loco. This is generally where violence will occur. Es aquí donde la violencia ocurre. She won't stop.
Ella no She para, won't stop. no se She won't detiene, stop. no She won't para, stop. no She won't para, stop. no para. I can't access logical thought anymore. Ya no puedo pensar If I lógicamente. just shove her out of my face, she'll stop. Pues si la empujo y me la quito de encima, se va a parar, va a detenerse. He won't stop. Él no se detiene. He won't stop. Él no para. He won't stop. No para. If I just start yelling, maybe he'll stop. Si empiezo a gritarle, capaz que se detenga. Because you're no longer able to reach logical thought anymore. ¿Por qué? Porque en ese punto usted ya no puede pensar lógicamente. So men are most likely to stonewall. Así que los hombres, por lo general, son los que llegan a este punto de So bloqueo. how do you fight stonewalling Así que, ¿cómo combatimos este bloqueo? if it's so common? Que es algo tan común. You take a break. Pues tómese un descanso, It only takes about 20 minutes. un receso. 20 about- minutos. In about 20 minutes, your blood pressure comes down. En 20 minutos su presión arterial va a bajar, Your heart starts to beat normal. su corazón va a empezar a normalizarse, Your frontal cortex is accessible. su corteza frontal ya va a estar accesible. What they would do in these labs, En el laboratorio que yo le mencioné, lo que ellos hacían, because these couples would be hooked up to machines while they were having an argument. porque lo que hacían estas parejas es que estaban conectadas a unas máquinas, aún mientras que estaban teniendo discusiones. And if one of them, if their heart rate started to go up, Y si una de ellas, la presión arterial comenzaba a subir and their their stress hormones were being released, y las hormonas de estrés comenzaban a ser despegadas, they would run in and say, "Oh, can you just stop for a second? Our machines aren't working." entonces lo que iban y le decían a esta persona, esperen, no sigan, que se rompió la máquina. So sorry. Lo Can you sentimos. just read these magazines for about 20 minutes? We have to just fix our machines. Entonces le decían a las parejas, mira, lean esta revista por unos 20 minutos mientras que arreglamos la máquina. And as soon as we're done, we'll come back in and you guys can start over. Y cuando la arreglemos, venimos y pueden continuar. There's nothing wrong with the machines. No había nada malo con las máquinas. They just wanted to see what would happen if they stopped, Lo que querían ver era qué pasaba si la pareja paraba, if they reduced the stress, si reducían el estrés and had the same conversation over again. y luego volvían a retomar la They found misma that- conversación. They found that over and over again, people would have much better conversations. Y lo que descubrieron era que vez tras vez las parejas podían tener una mejor conversación la segunda vez. So taking a break is important. Así que tomarse un tiempito, tomarse un receso es muy importante. So what does that look like? ¿Qué es eso? ¿Qué es? It might be different for everybody. Para todos es diferente, But maybe you decide ahead of time, pero tal vez usted, con antelación, usted decide. when I give you this word, Usted puede decidir, mira, cuando yo te diga esta palabra, I need 20 minutes. quiere decir que necesito mis 20 minutos. When I ask you if we can pick this up after work, Cuando yo te pido que si puedes recoger tal cosa después del trabajo, I need you to listen. I need you to listen. necesito que me escuches. These are ways we get out of stonewalling. Esas son formas en que uno puede salir de esta área del bloqueo. During your break, take deep breaths. Cuando usted se toma unos 20 minutos, respire profundamente. Slow your breathing down. Trate de calmar su respiración. They call this thing called progressive muscle relaxation. Esto es una relajación muscular progresiva. It sounds fancy. Suena muy así como It que simply muy, means start at the top of your head, suena muy fancy, pero realmente significa que usted squeeze the muscles in your face as hard as you can for 10 seconds. comienza usted desde arriba de su cabeza y trata usted de apretar los músculos de su cabeza, de su cara lo más que pueda And then you release it. y luego lo suelta. And then you move down to your shoulders. Everyone try in their shoulders. Ready? For 10 seconds. Y luego lo Squeeze your hacemos en los shoulders. hombros. Mire, hágalo usted ahora mismo por 10 segundos. Así, haga, Squeeze your shoulders. apriete High, 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 apriete sus hombros lo más arriba que pueda. high, 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 as high as you can. Lo más Squeeze, que squeeze, pueda. squeeze, squeeze, Apriételos, squeeze. apriételos. Okay, now slow. Y lentamente, Slowly bring lentamente them back vaya down. bajándolos. Slowly. Muy lentamente bájelos. Slowly. Baje sus hombros You should lentamente. not be done yet. Todavía no termina, porque tiene que hacerlo lento. Slowly. Lento. Slowly. Lento. And you do that from the top of your head to the bottom of your feet. Every major muscle group in your body. Y hace usted eso, desde de arriba de su cabeza, hágalo hasta sus pies, con And todos you'll sus find músculos. very quickly your body begins to relax. Y usted se va a dar cuenta de que tan rápido su cuerpo comienza a relajarse. So where do these things even come from? Pero, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Todo Often esto. they're learned behaviors. Por lo general, estas cosas son comportamientos que hemos aprendido.
most of the time there from your family. que hemos tomado muchas veces por nuestras It's familias. something you saw. Algo que usted vio. I always saw my mom telling my dad how messy he was. Yo siempre vi como mi mamá le decía a mi papá qué tan sucio era. I always saw my dad telling my mom that she wasn't very smart. Yo siempre escuché y vi como mi papá le decía a mi madre que ella no era muy inteligente. Or maybe you have a negative outlook on life. O tal vez usted tiene una perspectiva negativa de la vida. Maybe you have a chip on your shoulder. Tal vez usted tiene algo que viene acarreando con usted desde pequeño. In the relationship, we would say that means you're not working on friendship. En una relación, lo que diríamos es que usted no está trabajando en su amistad. In individual therapy, we would say you probably have unconfessed sin. En una terapia individual, diríamos que tal vez usted tiene pecado no confesado. Because Romans 2 is very clear El libro de Romanos 2 es muy claro that if you judge, que si usted juzga, you will be judged. será juzgado. And by the same thing that you judged. Y por lo mismo que usted juzga, Or sometimes it comes from low self-worth or self-esteem. ahora también puede venir por un sentimiento de baja autoestima, Because it's way easier to talk about the things you do wrong than to realize the things that I don't do well. porque es mucho más fácil ver las cosas que tú no haces bien, que haces mal, que enfocarse en las cosas que yo no hago bien. It might be a conscious or unconscious way of elevating myself. Puede ser una forma consciente o inconsciente de elevarme a mí mismo, Which spiritually would say, maybe you're walking in the flesh. espiritualmente decimos, tal vez estás caminando en la carne, You have poor self-image. tienes una baja imagen personal, Which means you haven't allowed the Lord to heal your self-image. lo que quiere decir es que no has permitido que el Señor sane tu imagen personal. Because hurt people hurt people. La gente herida hiere a la gente. Disconnection. Desconexión. The only way I get his attention is if I start yelling, so this is the way I'm going to get his attention. La única forma que yo puedo tener su atención es cuando yo empiezo a gritar, así que así lo voy a hacer para poder captar su atención. Maybe you keep bad company, and this is something you see in your friends' marriages. Tal vez usted tiene mala compañía. Es una conducta que usted ve en los matrimonios de sus amigos. Or maybe we have problems with accepting the grace of forgiveness of God. O tal vez estamos teniendo dificultades en aceptar la gracia y el perdón de Dios. The mercy of God can't be as good as they say it is. Pues la misericordia de Dios no creo que sea tan buena como dicen que es. So then I'm as critical on myself as I am with everybody around me. Así que soy tan crítica de mí mismo como lo soy de todos los demás. Because I don't live under grace. Porque no vivo bajo la gracia. That means I don't know how to give it to other people. Y eso quiere decir que tampoco sé cómo dar gracia a otras personas. I know that's kind of hard. Es difícil. But we all have these in our lives. Y todos nosotros tenemos esto en The- nuestras vidas. The only way to move forward with healthy, powerful marriages La única forma de avanzar con matrimonios poderosos y saludables is to allow ourselves to see, where am I in this? es el permitirnos identificar en dónde me encuentro yo en esto. Do I really walk under grace? ¿Camino verdaderamente bajo la gracia? And if I do I extend it to my spouse? Y si lo hago, si camino bajo la gracia, ¿la estoy extendiendo a mi esposo también, a mi esposa también? So if we switch over to spiritually, Así que si pasamos al punto espiritual, how do we defeat these horsemen? They call it the 4 horsemen of the apocalypse. ¿cómo podemos vencer esto? Estas 4 cosas le llaman los 4 jinetes del matrimonio apocalipsis. John Gottman is Jewish. El científico John Gottman es judío So his books are really interesting because they do have a God perspective. y sus libros son muy interesantes porque tienen una perspectiva de Dios. So number 1, we acknowledge that it begins in a spiritual problem. Entonces, ¿qué debemos hacer bíblicamente? Es reconocer que todo esto comienza como un problema espiritual. Yes, maybe you grew up in a hard home, Tal vez usted creció en un hogar duro, difícil, but your home does not have to be that way. pero su hogar no tiene que ser así. And your parents are not an excuse for how you are with your children. Y sus padres no deben ser una razón o una excusa para cómo usted es hoy con sus hijos. And so you ask the Lord to renew your mind. Así que usted tiene que pedirle al Señor que Él renueve su mente. You repent.
Se arrepiente usted. You apologize to your spouse. Discúlpese con su esposo o su esposa. And you ask God to create in you a clean heart. Y pídale a Dios que Él crea en usted un corazón limpio And a right spirit. y un espíritu recto. Because I don't really believe in biblical marriage. Yo no creo realmente en un matrimonio bíblico. That you have to have these. Un matrimonio bíblico en el cual usted tenga estas cosas. We are flesh. Somos carne, We will experience these. vamos a experimentar estas cosas, But when you recognize it, pero una vez que usted las reconoce, then it's your job to crucify the cuando flesh. usted las identifica, es su trabajo crucificar la carne. Oh God, thank you for showing me that I was being really critical of my husband today. Usted debe decir, oh Señor, gracias por mostrarme que hoy fui muy crítica de mi I'm esposo. so sorry. Lo siento. Please help me not to be critical Por favor, ayúdame a no ser tan crítica, because I love that man porque yo amo a ese hombre. and I understand his faults. Y yo entiendo, comprendo sus And I know he faltas. works so hard to take care of our family. Yo sé que tan duro él trabaja para cuidar a nuestra familia. Or Lord, I'm sorry that I completely lost all emotional control. O puede decir, Señor, perdóname porque perdí todo el control de mis emociones. I should have stopped before I couldn't control myself anymore. Debí haberme detenido antes de perder todo el control. Thank you for showing me that it's okay to stop. Y gracias, Señor, por mostrarme que está bien el detenerme. Que Help us to learn how to give permission to stop. ayúdanos, Señor, a aprender cómo darnos el permiso para detener, para parar. Psalms 51 says that we can ask the Lord to renew a right spirit. El Salmo 51 dice que le podemos pedir al Señor que Él renueve un espíritu recto. A right spirit does not have to have these things working in our marriage. Un espíritu recto no debe tener estas cosas en nuestro matrimonio. Your cycles, Su ciclo, you'll probably continue to have cycles. probablemente usted va a continuar teniendo ciclos But I'm en su encouraging you matrimonio. to have honest conversations about what they are Pero yo le animo a usted a que usted tenga una conversación honesta con su pareja and how sobre, you can work together to fight them. sobre cómo pueden juntos trabajar para pelear en contra de esos ciclos. But these horsemen don't have to live in your marriage. Pero estos jinetes no tienen que vivir en su matrimonio. Because if I can distill everything down to this, Si yo pudiera resumir todo, it comes down to this. sería esto. Matthew 25 gives us the parable of the talents. Mateo 25 nos da la parábola de los talentos. And we love this parable. Y a nosotros nos encanta esta And parábola. we use it often when we're talking about money. Y la usamos mucho cuando hablamos de dinero. We talk about it often when we're talking about our ability, things we can give the church, La usamos mucho cuando hablamos sobre qué cosas podemos dar para la iglesia or even our time. o nuestro tiempo. But do we think about this parable in terms of our spouse? Pero pensamos nosotros en esta parábola en términos de nuestro esposo. And I heard this concept from another therapist, Yo escuché este concepto de parte de otro terapeuta and I thought it was a great way to end. y me pareció que era una muy buena forma de terminar hoy. Because I think this parable goes beyond your talents, Yo siento que esta parábola va más allá de sus talentos, and it goes beyond your time, va más allá de su tiempo, and it goes beyond your money. va más allá de su dinero. But if the Lord gave you your spouse, Porque si el Señor te ha dado tu esposo, tu esposa, which the Bible says is a good gift, lo que la Biblia dice que es un buen don, and un buen being married regalo. is a good thing, El estar casado es algo bueno, that's from the Bible, eso dice la Biblia. then am I investing in my spouse? Entonces la pregunta es, ¿estoy invirtiendo en mi esposo, en mi esposa? Am I increasing the talent of my spouse? ¿Estoy yo aumentando el talento que es mi esposo o mi esposa? If God looked at me and said, "What are you doing for her Si Dios me viera hoy y me dijera, ¿qué estás haciendo por ella? that makes her more pleasing for me?" Entonces eso va a hacer que ella sea más placentera ante mis ojos. Or what are you doing for him ¿O qué estás haciendo tú por él? that helps him achieve all the great things I have for him? Si Dios te dijera, ¿qué estás haciendo por él para ayudarle a alcanzar todas las cosas buenas que yo tengo para él? This talent of your spouse, Este talento, tu esposo, tu how are esposa, you increasing them? ¿cómo lo estás aumentando?
Because if they're distracted by the conflicts, Porque si están distraídos por los conflictos, or that they don't feel like they have a good friend, o tal vez se siente que no tiene un buen amigo en usted, or they don't feel like their needs are being met, o siente que sus necesidades no están siendo cumplidas, we're not investing in the talent. entonces no estamos invirtiendo en el talento. We begin to remove from the talent. Comenzamos a quitarle a ese talento. But God has asked us to increase our talent. Dios nos ha pedido que multipliquemos nuestro talento. So I'm going to challenge you. Así que quiero desafiarle. Work on the talent of your spouse. Trabaje en el talento que es su esposo, You're su all esposa. here, so you're already doing it. Usted está aquí hoy, así que ya lo está haciendo. And I thank all of you for being here. Y yo le agradezco a todos por venir, Because that means you love your marriage. porque eso quiere decir que usted ama su You matrimonio. believe in your marriage. Usted cree en su You matrimonio. believe that your marriage is the foundation of your family. Usted cree que su matrimonio es la fundación de su And that's de su why you're familia. here. Y por eso está usted But I aquí. challenge you, begin to invest in your spouse. Pero le quiero desafiar, invierta en su esposo, en su esposa. Because God may ask you, what are you doing to help her become everything I want her to be? Porque Dios puede preguntarle a usted, ¿qué estás haciendo para que ella se convierta en todo lo que yo quiero que ella sea? What are you doing so he becomes everything I've called him to be? ¿Qué estás haciendo para que él sea todo por lo cual yo lo he llamado? I'm not just talking about being his support. No digo solamente ser su apoyo. I'm not just talking about the fact that you go to church with him or that you do ministry with him, No hablo solamente de que, bueno, usted viene a la iglesia con él, usted ministra con él, that you carry his iPad, usted le lleva su tableta, or you make sure he eats before church. usted se asegura que él tenga algo que comer antes del I'm culto. talking about, are you truly investing in the talent of your spouse? Yo le estoy hablando de, verdaderamente está usted invirtiendo en el talento que es su esposo, su esposa. Because you and God are the only people that can truly know your spouse. Porque usted y Dios son las únicas personas que verdaderamente pueden llegar a conocer Which a su tells esposo, su me the esposa. Lord has asked you to invest in them. Y eso nos dice que el Señor le ha pedido a usted que invierta ese talento. I married the most beautiful rock on the beach, Yo me casé con la piedra más hermosa en la playa. but in 20 years they're going to be a diamond. Pero en 20 años esa piedra va a llegar a ser un diamante. Me and God, Porque conmigo y con Dios they're going to be a diamond. van a llegar a ser un diamante. God bless you all. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Esto es vida, ¿verdad? Muchos creo que nos podemos identificar con lo que está la hermana expresando, pero quizás no hemos podido ver cómo resolverlo, ¿verdad? Cómo buscar la solución adecuada, pero gracias hermana Laina, gracias hermana Laura, ¿verdad? Que conocimiento es, aplicarlo es lo que vamos a poder ver los resultados, ¿verdad? ¿Cuántos están cansados? Yo sé que muchos tienen hambre. Así que vamos a hacer un break. Yo creo que después, al final, vamos a tener un tiempo, ¿verdad, pastores? Vamos a tener un tiempo muy, muy especial. Y así que si podemos pasar, hay café, hay zumo. Amén, muchas gracias, de verdad.